Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Vamos a dar un segundito para iniciar este en vivo de una práctica de acuarela. Hola, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Ya casi vamos a iniciar. Vamos a dar un momentito. Eh, bueno, mi nombre es Osvaldo Sequeira. Para mí es un gran gusto eh, hacer esta demostración en el día de hoy para ustedes. Vamos a estar hablando del uso de la acuarela, cuáles son algunos inconvenientes que tiene, que consideramos inconvenientes, pero a la larga pueden ser muy ventajosos para todos nosotros. Eh, Quisiera que durante la práctica eh, me vayan haciendo preguntas. Yo estoy viendo acá el chat. La idea es nutrirnos bastante con su retroalimentación e ir evacuando todas las dudas que ustedes vayan teniendo o que han tenido en el proceso de estar haciendo una acuarela. Entonces para mí será un gran gusto estar evacuando sus consultas, sus inquietudes y vamos a estar tratando de responder todas las que se vayan presentando. Bien, en primera instancia quisiera hablar un poquito de los materiales de la acuarela. Eh, la acuarela, como su nombre lo indica, es un medio pictórico que se usa diluido en agua. Tenemos dos presentaciones. Esta presentación en tubo, que es, la consistencia es como de pasta de dientes, por así decirlo. Es como cremosita y diluible en agua, ¿sí? Como cremosita. Tenemos otra presentación que, eh, que es en forma de pastilla. Yo aquí la saqué de la cajita, eso viene en cajitas. Y esta es la presentación. Esta es en pastilla y este en tubo. En realidad este es el mismo pigmento. Eh, la función es exactamente igual. Nada más que esta en tubo me permite hacer un poquito más de aplicaciones en empaste, o sea, pintura más gruesa, más, más espesa. Pero hay que tener el cuidado y la consideración de que la acuarela no siempre tiene que ser así, tiene que ser diluida en agua. La idea de la acuarela es que yo pueda tener transparencia, ¿verdad? Entonces para eso vamos a hacer una pequeña demostración antes de iniciar el proyecto que tengo diseñado para ustedes hoy, el cual es eh, un, unas flores, unas calas blancas. La pintura, la acuarela necesita estar diluible en agua para que me permita generar transparencia y por lo tanto generar un tono blanco. Vean aquí, yo he colocado más pigmento oscuro acá, o sea, más espeso, y lo he venido degradando a partir del agua. A la pintura de acuarela no se le coloca blanco para aclarar los colores, se le coloca agua para aprovechar el blanco del papel. Entonces a partir del blanco del papel es que yo puedo generar
tonos más claros. Eh, Ven acá, por ejemplo, voy a colocarlo acá. Eh, Estoy acá colocando agua en este pigmento que tengo acá y coloco acá mi mancha. Y luego para degradar, voy a traer el agua acá. Traigo agua y más agua acá. Y lo que hago es jalar el pigmento. Y así yo puedo tener una degradación. Como les digo, con la acuarela no usamos blanco, salvo en muy contadas ocasiones, pero el blanco no lo usamos para aclarar. O sea, para hacer un color más pálido o más claro, no. Eh, el pigmento que usamos, perdón, el recurso que usamos es agua para que genere transparencia del papel. Bueno, ya veo que hay varias personas conectadas y me gustaría entonces ya iniciar el proyecto. Bien, entonces vamos a quitar esta hoja. Como les digo, vayan haciendo preguntas voy a quitar esta hoja. Vayan haciendo preguntas en el chat, yo lo estoy viendo directamente y ustedes pueden ir respondiendo, haciendo sus consultas y yo las voy evacuando conforme vayan apareciendo. Bueno, les voy a hablar un poquito de los pinceles. Vamos a ver qué otro pincel puedo tener por acá. Los pinceles de acuarela tienen que ser pinceles de cerdas relativamente suaves. Hay varios tipos. Está el pincel como este, que es un pincel recto, que se conoce también como pincel chato. Y podemos tener versiones muy grandes como este o bien pequeñitos. Luego está el pincel biselado, que es como este, donde ya el ángulo no es recto, sino que tiene un ángulo generando punta. Entonces eso me permite usar todo el ancho del pincel o bien usar solo la punta. Este es un pincel muy versátil, yo lo uso mucho en mi práctica. Y luego está el pincel lengua de gato, que a diferencia de este no es recto, sino que las cerdas al final tienen una curvatura para generar manchas más redondas. Esto genera manchas más cuadradas y esta genera manchas más redondas. Y luego está el pincel redondo, que pues hay pinceles redondos muy pequeñitos y pinceles más anchos. Estos pinceles son de pelo sintético. Para acuarela hay una gran cantidad de versiones de pinceles de pelo natural, pero yo no uso de esa categoría. No creo que los animalitos quieran donar sus pelos voluntariamente. Bien, entonces bueno, lo que tenemos es este proyecto que es, como pueden ver ahí, son dos calas. Dos calas que he escogido este proyecto para que veamos cómo a partir del uso del blanco podemos aprovechar para generar un altísimo contraste. Entonces, como les digo, vayan haciendo sus comentarios acá en el chat. Yo lo estoy viendo y mientras voy trabajando vamos respondiendo al chat. Entonces, como les decía inicialmente, en la acuarela no se utiliza el blanco nos los proporciona el papel.
Entonces ustedes dirían, bueno, ¿cómo genero un blanco? Pues usando el pigmento muy aguado, y si yo quiero que haya más consistencia, entonces lo espeso, ¿verdad? Como las pruebas que tenía aquí ahora recién iniciando este en vivo. Aquí el pigmento está más espeso y aquí contiene muchísima agua, al igual que acá. Más cantidad de pigmento, mucha más agua. Eso es lo que nos permite generar pigmentación más clara o más intensa. Eh, estas escalas, bueno, las escalas, en este caso, la referencia que tengo son unas escalas blancas. Entonces, voy a trabajar una mancha muy tenue para los valores tonales internos de las escalas. Voy aquí a establecer unos valores tonales como muy claros. Valor tonal se refiere claros u oscuros. Y como este tipo de verde para los tallos. Entonces aquí vamos a trabajar esa sección de los tallos. Ven que la pigmentación es muy clarita. Muy clarita, un valor tonal muy claro. La acuarela la tenemos que trabajar de tonos muy claros a tonos más oscuros, progresivamente. Primero establezco una base tonal muy clara, muy clara. Este tallo de acá es muy oscuro, pero inicialmente voy a colocar una base tonal también. Esta sí un poquito más intensa. Bueno, por ahí me preguntan que cuáles son los pigmentos que... a ver, ¿cómo es que dice? ¿Cuál es su marca de acuarela favorita? Bueno, está la Winsor & Newton, también la Daniel Smith, que son marcas muy buenas y que siempre encontramos aquí en el mercado. Entonces, esas yo creo que podrían ser las dos marcas favoritas, básicamente porque siempre hay. Y bueno, la calidad es bastante buena. Entonces, vean lo que estoy haciendo es aplicar una base tonal muy clara. Estos tallos son prácticamente negros, pero estoy estableciendo una base tonal primero para establecer la relación de esto que es oscuro con esto que va a ser muy claro, o sea, propiamente la flor. Y el fondo también lo voy a trabajar oscuro. Dice Linda Lotus que por qué no hice el fondo primero. Precisamente no hice el fondo primero porque quiero que vean cómo voy a trabajar un poco los valores tonales aquí adentro para que luego al oscurecer el fondo la figura vaya a salir por sí sola. Básicamente no lo hice así por una cuestión didáctica de esta demostración, pero pudiera perfectamente haber hecho manchado el fondo y dejar la figura para trabajo posterior. Pero, como les digo, no lo hice precisamente para poder aprovechar el recurso de la demostración. Dice Isabel Foto, ¿qué tipo de experiencia o habilidad deberíamos tener si queremos empezar a aprender a pintar en acuarela? Pues la verdad, Lisa, lo que debemos tener es como bastante motivación. La acuarela puede ser una técnica que en principio nos sea un poquito abrumadora porque lo, lo, ¿qué diríamos? Que lo más importante de la acuarela es el control del agua, básicamente eso. Pero eso se va ganando con experiencia, con la práctica constante y, eh, y perdiéndole miedo al agua. Aquí lo que estoy haciendo es colocando una sombra que hay acá. Vean que estoy trabajando tonos muy claros, muy claros, para poder establecer mis relaciones tonales
entre los claros y los oscuros. Primero trabajamos con tonos muy claros. A veces nosotros nos precipitamos a tener cosas muy oscuras de entrada, pero en la acuarela es un poco difícil hacer correcciones. No es imposible, pero es un tanto complicado, de mucho cuidado, y pues si vamos de claros a oscuros es el mejor camino, ¿verdad? A ver, ¿qué otra pregunta? Dice Linda Lotus también, ¿qué gramaje o ancho de papel de acuarela aconseja? Bueno, eh, se aconseja típicamente un papel de 300 gramos como mínimo, y que haya una relación de porcentaje de algodón alto. Eh, este papel que estoy usando es de 300 gramos precisamente. Como pueden ver es un block y tiene un porcentaje de algodón de 60% algodón, eh, 40% celulosa. Que siempre el porcentaje de algodón sea mayor a, al porcentaje de celulosa, porque esto hace que la recepción del pigmento sea mucho mejor. Ok, aquí estoy trabajando un valor común para que le dé como la sensación como de un hueco donde está el pistilo. Entonces, vean que son tonos muy claros en principio. Aquí lo que estoy haciendo es con agua simplemente, diluyendo el pigmento, acá, extendiéndolo. Justamente lo que hice aquí al principio, ¿verdad? Con agua, venir y jalar el pigmento para aclarar y hacer una degradación. Eh, okay. El papel, yo no, es importante trabajar con un buen papel de acuarela porque si no puedo tener resultados muy poco convenientes, un poco desafortunados. Entonces, es cuando estoy ya con la práctica de la acuarela, es conveniente que tengamos un buen papel para tener buenos resultados. Obviamente, pues no vamos a trabajar con un papel muy caro para hacer ejercicios, pero sí, si son ejercicios, bueno, pues puedo tener eh, un papel de unos 250 gramos, que es un poco más económico. Pero sí, cuando ya voy a trabajar proyectos más elaborados, pues trabajar con un papel de mejor calidad. Ok, vean que estoy estableciendo, vean que todo ahorita es muy claro, ¿verdad? Muy claro, relativamente claro. Porque lo que estoy estableciendo es la generalidad tonal. Ok, continúo aquí. Ya tengo las flores en sí, propiamente la flor, ambas. Ya tengo los tallos, ahora voy a valorizar los estambres. No sé si son estambres exactamente, tal vez alguien ahí me pueda decir si son estambres o pistilos o qué. Igual, aunque sean de un amarillo intenso, yo los voy a trabajar con un valor tonal muy claro. ¿Por qué? Porque yo necesito ir poco a poco para tener control. En la acuarela es muy importante mantener el blanco del papel en todo momento porque esas van a ser nuestras luces y es lo que nos va a determinar eh, ¿cómo se llama? Donde hay mayor luminosidad y de ahí voy trabajando hacia las sombras. Ok. Entonces ya tengo establecido muy
en muy pocos trazos los valores tonales, o sea, las sombras y las luces. Vean acá donde está la sombra de acá, las luces de acá, que las he dejado papel virgen, por así decirlo. He trabajado las sombras de acá, las sombras de los tallos, las sombras de acá, dejando las luces de acá, ¿sí? Entonces es importante conservar muy claramente las luces, eso es importantísimo. Ahora, voy a manchar un poquito más fuerte las, los valores tonales que van ligeramente más oscuros para empezar a establecer relaciones tonales entre las partes. Estoy buscando un pincel que sea como de punta delgada para poder dibujar un poco la mancha, hacerla más dibujada. Bien, aquí hay una sombra que viene acá. Uh-huh. Y aquí viene otra sombra que viene por acá. Aquí, en primera instancia, vean que yo establecí el valor tonal como una base y luego vengo y aplico estas sombras que vienen a funcionar como una segunda capa, por así decirlo. Aprovecho que esta mancha está bastante plana, sin volumen, y puedo acentuar alguna parte para dar una sensación de volumen. Entonces, según la referencia veo que por acá hay una sombra y por aquí también hay otra. En el ejercicio de la acuarela, cuando estamos trabajando, hay dos técnicas importantísimas, muy importantes, que se conocen como la primera, que es húmedo sobre seco, y la otra, que es húmedo sobre húmedo. Voy a apartar un poquito el trabajo que estoy haciendo para explicarles en qué consiste eso, porque ya vamos a trabajar en esa materia. Okay. Húmedo sobre seco es cuando yo trabajo el pigmento, el papel está seco, ¿verdad? Acá, en este momento. Y yo estoy colocando, vean que estoy aquí hidratando la pintura con agua. Ya tengo ahí mi mancha de ocre. Y voy a colocar la mancha sobre el papel seco. Y esa mancha va a ser una mancha que va a quedar definida y que va a tener un dibujo concreto con respecto a sus bordes, ¿verdad? Tiene un borde totalmente definido. Por ejemplo, vamos a hacer aquí la letra A para que nos quede claro el ejercicio. Entonces vean que ahí está la letra A, bien definida totalmente. Porque al estar seco el papel, pues la pintura no se corre. Ahora vamos a hacer un ejercicio que es todo lo contrario. Vamos a humedecer el papel. Vean que lo que estoy poniendo es agua. El pincel tiene agua. Humedezco la superficie. Y una vez humedecida el papel, voy a colocar el pigmento acá. Entonces vean cómo los bordes se convierten en bordes irregulares. Y voy a dibujar la A. Aquí, tratando de que quede lo más dibujadita posible. Entonces vean la diferencia entre la técnica húmedo sobre seco, papel seco, acuarela, pues obviamente húmeda, ¿verdad? Hidratada. Los bordes son totalmente definidos. Aquí las formas son concretas. Pero esta, que es la otra técnica, húmedo sobre seco, húmedo sobre húmedo,
en el cual yo humedecí primero con agua la superficie del papel, con agua limpia, cristalina, ¿verdad? Y luego manché. Vean cómo las manchas de pigmento se difuminan. Y veanla como que está como desenfocada, ¿verdad? Porque tiene una base de agua. Quizás esta sea el recurso, el proceso un poco difícil que se nos presenta con el uso de la acuarela. Porque aquí hay que, ya no dije nada, aquí hay que tener muy claro cuánta cantidad de agua yo necesito para que suceda esto y sea legible la letra y el agua no se desparrame, ¿verdad? Y emigre para todo lado y solo quede una mancha ambigua y no se pueda entender la letra A. Entonces ahí es donde está tal vez el reto de saber cuánta agua poner de previo. Pero eso solo la práctica lo da, ¿sí? Solo la práctica. Entonces, repitiendo, húmedo sobre seco, húmedo sobre húmedo. Yo puedo establecer una base de color. Voy a cambiar el color para que nos quede más clarito. Lo voy a hacer acá. Yo puedo establecer una base de color acá. Y sobre esta base de color puedo colocar otro pigmento. Vamos a colocar este. Que es igual húmedo sobre húmedo. ¿Sí? Pero acá ya yo tuve una base de color. Vean, recuerden que en esta era agua pura. Entonces va a quedar transparente. Y acá yo estoy usando una base celeste donde coloqué la mancha amarilla. Y vean que el efecto es el mismo, ¿verdad? De difuminación. Solo que aquí ya yo tengo una base colorizada. Entonces yo puedo trabajar sobre el blanco o sobre una base previa colorizada. Pero ojo, esto tiene que estar húmedo, la base celeste. Eh, bueno, Eduardo, estábamos hablando de las marcas al inicio. Están estas marcas, esta marca que es de Winsor and Newton, la versión Cotman, es una muy buena acuarela, también es bastante económica. Creo que el tubito anda rondando los 3.000 colones cada tubito y vean el tamaño. Es bastante rendidor. La ventaja de la acuarela es que rinde mucho, ¿sí? Estas son Winsor and Newton. Y hay otra marca que se llama, ay, se me fue el nombre, ahorita me viene. También tenemos otra marca que se llama Cotman en el mercado. Y, pero yo personalmente uso esta porque Winsor and Newton, porque siempre hay en el mercado, o sea, siempre hay, ya sea en una tienda o en otra, si se me acabó el amarillo cadmio, yo sé que en X tienda va a haber sí o sí, porque es una marca que viene mucho al país. Entonces, el problema de marcas muy exóticas o muy, no sé, que las traen una vez y nunca más las vuelven a traer. Entonces, eh, no es que esté vendiendo esta marca en particular, pero siempre hay. Entonces, eso es una ventaja. Em, Dice, en un mismo, Luz Marina Durán pregunta, ¿en un mismo proyecto se puede usar las dos técnicas? Claro que sí, que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vean aquí cómo una vez va secando, la mancha se va esparciendo. Ven acá. Vean aquí también cómo la empieza un poquito más difícil la lectura, pero ahí está presente. Entonces, esto es lo que hay que aprender a manipular con acuarela. Bien, volvemos a nuestro proyecto. Entonces recordemos, técnica, húmedo sobre seco, húmedo sobre húmedo, este también húmedo sobre húmedo, pero con base colorizada. Estos dos son lo mismo, solo que base transparente de agua, base colorizada. Igual con acuarela. Volvemos al proyecto. Entonces, como ven acá, volvemos acá, como ven acá, ven que esto se genera como una difuminación, como una mancha difusa, como algo desenfocado. Entonces yo voy a aprovechar eso
para hacer unas manchas en el fondo y sugerir como un desenfoque, como si estuviera, sí, como si estuviera desenfocado el fondo. Entonces voy a colocar agua, vamos a correr esto para que no note sombra, voy a colocar agua acá eh, y voy a ir trabajando las secciones. Vean que estoy colocando agua eh, bastante generosa para que la humedad sea bastante fuerte y el pigmento pueda correr libremente. Ok. Voy trabajando por partes porque si no se me van secando y entonces ya no tendría el efecto de húmedo sobre húmedo, ¿verdad? Entonces voy por partes y voy a colocar una base de un azul bastante grisáceo. Como las escalas son muy blancas, yo voy a aprovechar eh, y con el fondo oscuro voy a hacer que la figura destaque. O sea, en este caso, las calas, ¿verdad? Aquí más pigmento para que recorte mejor las formas. Ven que estoy usando un pincel lengua de gato para que las manchas no queden cuadradas ni puntiagudas, sino que sean manchas más redondas y se genere como mayor difuminación. Coloco un poquito más de pigmento. Ok. Vamos aquí a colocar más pigmento para que queden más oscuro esos momentos ahí. Ok. Por el momento esta parte la voy a dejar así. Ahora voy a trabajar esta parte de acá. Colocar agua. Ya trato de hacer un traslape con el agua que hay acá. Humedezco todo el área de papel, aunque yo no quisiera tal vez llegar hasta acá, pero agrego agua para que el pigmento pueda desplazarse. Entonces estoy usando la técnica de húmedo sobre húmedo. Base húmeda, pigmento pues obviamente húmedo. Todos estos procesos nosotros en los cursos de acuarela los abordamos desde el curso básico. El curso básico principalmente aborda el control y el manejo del agua, que es como la gran preocupación siempre en un acuarelista. Ok, vengo aquí tratando de dibujar, definir los contornos. Donde no hay agua, el pigmento no va a correr, entonces yo no tengo problema ni tengo que tener miedo en que el pigmento se me vaya a salir de un área donde yo no quiera que esté. Si no hay agua, no se va a salir, no se va a mover de ahí. Entonces aquí lo que yo quiero es que el fondo quede como difuminado, como desenfocado, como si hubiera un follaje ahí atrás, pero eh, desenfocado, ¿verdad? Como si fueran hojitas o follajes. Okay. A ver, aquí. Aquí me piden que corra un poquito el cuaderno, claro, con mucho gusto. Ok. Bien. Vean que todavía no he oscurecido demasiado el fondo, porque lo que quiero es ir teniendo una valoración general, como una exploración general de las formas.
Ahora voy con esta parte de acá, igual a agua. Ay, se me echó ahí. Agua. Si yo quisiera, puedo esperar que esto seque y venir y hacer detalles húmedos sobre seco, ¿verdad? Una vez seco esto, y me van a quedar totalmente definidos esos detalles. Qué sé yo, como unas ramas en primer plano, o unas hojas o algo así. Entonces van a quedar definidos y por lo tanto se van a venir hacia el primer plano. Vean cómo todo esto es blanco de papel. Y con el contraste es que yo voy guardando o voy aprovechando para que me salga la figura. eh, Al estar yo oscureciendo el fondo, la figura de las flores salen por sí solas. Voy a acentuar aquí unos azules intensos para variar un poquito el valor cromático del fondo. Aprovecho aquí, lo continúo. Ok, bien, continuamos por acá. Ok. Ahora voy a trabajar este lado. Aquí quiero que haya menos pigmento para que no se vea todo tan homogéneo. Entonces humedezco igual, pero voy a trabajar menos pigmento, simplemente más agua. Y ahora entonces voy a trabajar el medio, ya con un pincel. Vean que este pincel es grande, para trabajar ahí puede ser un poco incómodo. Entonces voy a usar un pincel biselado que me ayuda a dibujar mejor la forma, ¿no? Primero colocamos agua, recuerden que estamos húmedo sobre húmedo, y luego ya venimos con el pigmento acá. Parejo un poco el color que hay acá y listo. Bien. Eh, a ver si hay otra pregunta. Ok, listo. Vamos a trabajar otra vez un poco en las flores. Ahorita retomamos el fondo. Ok, aquí ya lo que tenemos es una base tonal general. Tenemos, como les había comentado en un principio, eh, el valor tonal de las sombras, de las flores, el valor tonal de los tallos y ahora ya establecí el valor tonal del fondo. Vean que a todas luces se ve mucho más oscuro el fondo que las caras, obviamente porque las caras son blancas y quiero que destaquen sobre el fondo. Entonces, vamos a empezar a valorizar un poquito más los elementos de las flores para establecer mayor volumen. Ok, vamos a ver que se estaba haciendo una... A veces cuando estamos esperando que seque, suceden cosillas que no nos gustan mucho, entonces las podemos ir corrigiendo en el camino. Bien, voy a trabajar un poquito en la parte de acá, central de la flor, eh, con entonces ahora sí un poquito más de pigmento en el... Acá, vean que he colocado, estoy trabajando húmedo sobre seco, entonces me va a quedar muy definido la forma y voy a entonces con agua. Ahorita el pincel solo tiene agua. Voy a
o rebajar el corte del borde para que me quede más difuminado. Aquí he agregado pigmento y voy a agregarle un golpe de mayor saturación para que quede más intenso. Okay. Vean que siempre lo que es blanco es papel, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo que cuidar, dejar esa lucecita para que haya volumen en la figura. Porque si yo lo pinto todo amarillo, pues se ve plano y no daría la sensación volumétrica. Ok, vamos a ver, preguntas. No veo preguntas, chicos, pueden estar preguntando. Aquí hay una sombra pequeñita, muy tenue, que es importante establecer ahí. Y ahora voy a acentuar un poquito esta sombra de acá. Vea que ya yo la tenía inicialmente manchada, pero vamos a acentuarla. Recuerden que les comentaba que nosotros vamos de oscuro a claro, perdón, de claro para llegar a oscuros. Entonces, eh, voy a esta parte, trabajar esta parte. Entonces, voy a humedecer un poquito para hacer la técnica húmedo sobre húmedo. Recuerden que yo puedo tener una base colorizada y ahí trabajar. Vean que le estoy poniendo agua nada más. Solo agua le estoy poniendo. Y de ahí voy a tomar un poquito de pigmento para colocarle una sombra acá. Como el pigmento está sobre una base húmeda, el pigmento se va a difuminar. Entonces no va a quedar cortado. La forma no va a quedar tan cortada, sino que va a quedar difuminada. Vean que yo previo humedecí esta área, ¿verdad? Vean ahí, yo creo que se puede ver en el reflejo del agua, de la luz, cómo se ve el agua. Y sobre esa parte humedecida es que coloco el pigmento. ¿Ok? Porque necesito que quede degradado. Ahora voy a trabajar esta parte de acá. Recuerden, donde yo no he mojado, el pigmento no se va a correr. Entonces vean que aquí me está quedando un borde bien definido porque ahí es donde la hoja da vuelta. Y aquí está más degradado porque yo el agua la traje un poco más lejos para que me quedara degradado, ¿verdad? Bueno, Yamilet pregunta que cuál gramaje se puede usar. Bueno, ya lo habíamos respondido, pero el gramaje básicamente tiene que ser ideal de 300 gramos para arriba. Como les decía, este papel es de 300 gramos. ¿Qué pasa si el gramaje es muy delgado? El papel se pandea y nos empieza a hacer ondas. Y en las ondas el agua se deposita y por lo tanto nos queda un surco más oscuro de pigmento. Entonces a veces no es muy gratificante trabajar bajo esas condiciones. Pam pregunta que si el lienzo se puede usar acuarela o solo sobre papel. Sí, Pam, hay lienzos que son hechos específicamente para acuarela. He visto aquí en las tiendas que a veces encontramos, a veces hay. Pero también yo he pintado directamente en lienzo preparado para acrílico acuarela y funciona interesante. No es la mejor experiencia porque esos son como un poco, eh, ¿cuál es la palabra? Como impermeable. Entonces cuando uno mancha, como que se hacen gotitas. Es como cuando uno pone agua sobre un plástico, que se hacen gotitas. Tanto así no, pero sí hay que luchar un poquito contra esa condición. Entonces a veces puede ser un poco complicado. Pero sí, de poder se puede. Entonces, chicos, chicas, voy a trabajar esta área de acá. Voy a hacer algo parecido a esto. Voy a humedecer para hacer húmedo sobre seco. Vamos a hacer aquí agüita. Vamos a humedecer aquí. Vean que ya yo tenía una base previa, ¿verdad? Una base de sombra previa.
¿ok? Y ahora voy a colocar la sombra. Vean que estas sombras son muy sutiles porque yo necesito conservar la característica del pigmento de las calas, que es blanco, ¿verdad? Yo no puedo hacer tonos muy oscuros porque si no entonces eh, no le doy veracidad al sujeto, que en este caso son flores blancas. Entonces mis sombras en este momento tienen que ser muy claras. Acá recojo un poquito de pigmento, se me pasó la mano. Entonces con el pincel, ven aquí, lo que hago es humedecer el pincel, lo limpio, lo seco así ligeramente y recojo material. Limpio el pincel nuevamente, lo seco y recojo material. Entonces así puedo generar también una degradación. Ahora voy a trabajar otra vez acá. Esta parte es bastante oscura con respecto a esta porque estos pétalos están generando sombra sobre esto. Ya había hecho una base previa y ahora lo que voy a hacer es acentuarla. Voy a hacerle una repasadita. Aquí sí vean que estoy haciendo húmedo sobre seco para que me quede bien dibujado la mancha. Cuando digo dibujada es que me quede recortada. Vean que aquí está quedando el borde totalmente recortado, porque en la referencia veo algo que sucede parecido. Entonces, si yo lo hubiera humedecido, se difumina como en este caso. Eh, la Horacia pregunta cómo se conserva una acuarela con el tiempo, qué tanto resisten, puede perder fuerza el pigmento. Claro que sí, el pigmento puede perder fuerza si es un pigmento de no muy buena calidad. Por eso hay que comprar pigmentos de buena calidad que están hechos con garantía de fabricante de conservación a los rayos ultravioleta, que son los que hacen que los pigmentos se destiñan. Aún trabajando con pigmentos de la mejor calidad que hubiese en ese momento en el mercado, tenemos que tener el cuidado de no dejar nuestras acuarelas al sol. O sea, que por ejemplo, hacen una acuarela, la colocan en una pared y que esa pared no le dé el sol directamente. Si le da el sol, no es el mejor lugar para una pintura y menos una acuarela. Porque, como les digo, por más bueno que sea el pigmento, pues se va a desteñir con el tiempo, ¿verdad? O sea, imagínense ahí una acuarela 20 años recibiendo sol, pues se va a desteñir eh, indiscutiblemente. A una acuarela no hay que ponerle ningún fijador, ninguna laca, ninguna cosa encima. Sí, un vidrio. Es importante ponerle una María Luisa. María Luisa es ese marquito de madera, perdón, de cartón que se le pone. Y eso se le pone para que el vidrio no haga contacto con el papel, porque el vidrio puede transmitir hongos y humedad, y entonces esa humedad le llega al papel. Entonces la María Luisa hace como un espacio para que el aire circule y el vidrio no haga contacto eh, con el papel. Entonces, resisten mucho, una acuarela puede resistir mucho en muy buenas condiciones, ¿verdad? Un lugar puede ser un lugar luminoso, pero que no le dé el sol directamente, un lugar una pared que no sea húmeda y que el vidrio no esté en contacto con el papel. Entonces, así va a durar muchísimos años sin problema. A ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo puedo corregir un error, por ejemplo, si se ha corrido el... Chicos, chicas, eso es una buena pregunta. Voy a cometer un error aquí al propio para que ustedes vean cómo se hace. Vean que aquí lo de acá es un pigmento muy oscuro, ¿verdad? Resulta que, pues no sé, me distraje, alguien me llamó por teléfono o lo que sea, y yo vengo acá y en vez de hacer así, pum, hice vamos a ver aquí, esta mancha. Vea que es una mancha enorme, gigante. Eso es un mega error, ¿verdad? Y uno dice, Dios mío, santo, Padre Celestial, ya no tiene arreglo este asunto, ¿verdad? Eh, no,
La María Luisa no es pura decoración, tiene esa función. Ya claro, se le ponen María Luisas de colores y bordes dorados y plateados y todo eso, sí, pero la María Luisa es de protección. Bueno, volvemos a nuestro error. Entonces, vean que es una mega mancha y súper oscura. Entonces, ¿qué hago? Primero, guardar la calma. La calma y la compostura. Colocar agua, colocar agua así, como golpeadita. Y con una toalla limpia y absorbente, ¿ven cómo se va? Entre mejor la calidad del pigmento, el pigmento sale más fácilmente. ¿Ven, chicos, chicas? Vean que la mancha era muy oscura, por eso la hice al propio muy oscura, para que eh, sea, digamos, más evidente el error. Y ahí pues ya, asunto solucionado, no pasó nada, todo y bien. Obviamente, pues no sé si logran ver, pero me queda como un pelón blanquillo, porque obviamente yo me traje todo el pigmento que había ahí. Y recuerden que aquí ya yo había preparado una base. Entonces, pues hay que retocar un poquito la base, pero el error ya se fue. Entonces, ahí está, ¿verdad? Más o menos. Ya la mancha no está. Ahora lo que toca es corregir un poquito el color y el tono. Pero así es como nosotros podemos corregir fácilmente. Ahora, eso estaba fresco. Alguien diría, bueno, pero si yo estoy trabajando y me fui a hacer un mandado y cuando regresé me di cuenta del error. O sea que la pintura se secó. No pasa nada, es igual. Humedecemos, humedecemos, tuk, 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 tuk. Secamos, humedecemos, secamos, cuantas veces sea necesario. Ojo, no froten el papel. La toalla, el papel toalla, no lo froten sobre el papel, porque empezamos a herir demasiado el papel. Recuerden que este papel le hemos puesto agua y está muy sensible, muy poroso. Entonces, si restregamos o tallamos, vamos a reventar las fibras del papel. Entonces, ahí sí, si el papel se daña, ya no hay mucho que hacer. Entonces el papel hay que chinearlo lo más posible. Eh, muy interesante las preguntas, chicos. Si se les ocurren otras preguntas, pues vayan haciéndolas. Aquí voy a hacer otro proceso nuevo que no hemos visto ahorita, que se llaman veladuras. Las veladuras se logran en acuarela y son lo máximo, digamos, la máxima posibilidad en acuarela. ¿Qué es una veladura? Voy a usar la hojita que tenía aquí de pruebas. Eh, una veladura es una capa muy delgada y transparente de color para teñir otra área. Entonces, vean acá. Yo tengo voy a escoger esta mancha de azul que tengo acá, esta mancha azul. Entonces, a esa mancha azul le voy a tirar una capa muy delgada de otro color encima. Este está muy feo ese color, no me gusta, está muy sucio. Vamos a usar... Sí, este cafecito, ok. Voy a pigmentarlo más, que quede más teñido. Sí. Vean, voy a tirar una mancha sobre esto. Aquí. Y vean cómo yo he teñido de amarillo esta sección, esta sección. Si yo aíslo esto un poco, aquí la luz no me ayuda mucho. Si yo lo aíslo, esto se ve más verdoso que esto, porque bueno, esto es celeste y esto es un amarillo ocre. El amarillo con el azul hacen verde. Entonces, yo puedo hacer por medio de veladuras nuevos colores. Entonces,
Em, Voy a usar esta técnica de veladura para trabajar un detalle importante que tienen estas flores acá. ¿Ok? Aquí. Resulta que estas flores tienen unos detalles verdosos aquí en el tallo. Entonces voy a usar la técnica de la veladura para que, porque si yo coloco un verde más amarillento aquí, que es el que veo en la referencia, va a quedar divorciado de la sombra. Entonces se van a ver como dos entes aparte. Y es un solo elemento. Entonces uso la técnica de la veladura para unir todos los colores. Andrés dice que llegué tarde y no vi cómo inició. Claramente es una hoja gruesa, pero pone algo abajo de la hoja en la que está abajo. Ok. Andrés, es que este es un cuaderno de acuarela, por eso se ve como gruesito. Simplemente no lo arranqué no sé, fastidio de arrancar, la verdad lo hubiera arrancado. Pero esto es un papel de acuarela y eso es un blog de acuarelas. No quiero, no quiero hacer anuncio, pero este es el papel. Vean que aquí dice 300 gramos. Ese es un papel relativamente grueso, bastante cómodo para trabajar la acuarela. No se va a pandear demasiado. La acuarela no la podemos trabajar sobre papel de celulosa. Papel de celulosa es cartulinas, layer, opalina. Todos estos papeles son hechos de celulosa, que la celulosa es la fibra que sacan de las cortezas de los árboles. Esas fibras son como muy cortitas. Entonces, cuando se humedecen, se sueltan y generan las ondas. Este tiene un alto porcentaje de algodón y el algodón hace que se amarren más las fibras y que no se pandee tanto el papel y que sea más absorbente para recibir el agua. Si estamos trabajando acuarelas, el papel lo vamos a someter a una carga muy pesada de agua. Entonces es importante trabajar siempre, siempre que vamos a trabajar acuarelas en un papel adecuado, o sea, papel para acuarela. Aquí entonces voy a tirar la veladura. Vean que la voy a tirar completa, o sea, toda el área, para abarcar tanto el área iluminada como el área sombreada. Entonces aquí vengo, un poquito más intenso el pigmento. Sí. Entonces ahí estoy tirando totalmente, totalmente hacia arriba. Y entonces ya el pigmento que yo tengo acá, este verde, se me va a contaminar de este amarillo que yo estoy colocando acá y va a ser más consecuente y va a generar unidad. Aquí vamos a colocar amarillo acá y a ver la referencia, vamos a tirarle amarillo aquí a modo de veladura para darle coloración. Entonces ahora con el pincel delgadito voy a recortar un poquito el borde que no me quede tan cortado. ¿Okay? Entonces ven que ya hay una coloración más homogénea acá y pues más coherente con la forma. Vamos a trabajar un poco esto, que ya se nos está haciendo, se nos está pasando un poquito la hora. Bueno, no, todavía nos queda un ratito más, pero voy a trabajar más rápido para poder finalizar el proyecto. Dice Comedia Pompollo, ¿usted sabe dónde conseguirlos? Los he buscado, mas no lo encuentro. ¿Qué cosa? El papel, las acuarelas. Especificame ahí, Comedia, a ver qué es lo que estás preguntando. Me imagino que es el papel. Luego Diana pregunta, ¿es posible que se rompa la hoja en un punto si se ejerce mucha agua o presión? Y si se rompe, ¿cómo se podría solucionar? Bueno, si se rompe es mm, casi que irreparable el asunto, ¿verdad? Porque no podemos, no tenemos los recursos. Habría que ir a recurrir a técnicas de restauración para poder eh, curar el papel, por así decirlo. Pero si se nos daña el papel,
es complicado. Es mejor tener prevención, precaución. En este caso es mejor trabajar con cargas muy concretas de agua, no poner demasiada agua y sobre todo no hacer fricción, que eso es lo que daña el papel, que es lo que yo he visto que hacemos. O sea, por ejemplo, voy a usar este papel, que llegamos y hacemos esto. Oigan ahí. Esto hace que el papel se haga como boronitas. Los pinceles se nos dañan también. Vean ahí. Voy a tratar de hacer más. No sé si logran ver ahí que se ven como boronitas. Ya ahí el papel está sufriendo demasiado. Muchísimo. Entonces eso no es conveniente. Para el papel ni para los pinceles, ni para el trabajo, obviamente. Entonces, la pintura nosotros la tenemos que colocar así como con mucha delicadeza, como quien dice. Y sí, es posible que se rompa si ejercemos tanta presión, que no es necesaria. A veces esos en pintura se llaman frottage, que se usa mucho en acrílico y en óleo, más no tanto en acuarela, o muy poco. O si lo vas a usar es hacer como pum y ya, ¿verdad? Porque el papel es una cosa delicada, por más grueso que trabajemos. Papeles hay gruesos, muy gruesos, de 500, 600 gramos, pero bueno, así también se incrementa su valor. El papel, comedia, sí, el papel, bueno, lo puedes encontrar en tiendas especializadas de arte como Arte Aguilá, Office Depot no tanto, Lehman Universal, Art Depot en Escazú, eh, a ver qué otras tiendas. eh, sí, pero básicamente Artea, Jiménez y Tansi también, Lehman, Mis Colores, se me van las tiendas. Pero si es una tienda especializada de arte, va a tener papel de acuarela. Tal vez no una amplia gama de gramajes, porque es relativamente caro el papel de acuarela, pero sí se encuentra en esos lugares. ¿Sí? En el bazar de la esquina definitivamente no va a haber papel de acuarela. Y no intenten hacer una acuarela en un papel que no sea de algodón o con un alto grado de algodón. Lo peor y lo más frustrante es trabajar una acuarela en una cartulina de esa de blanca. No va a funcionar. No es una buena idea. Dice Taylor, esta pregunta la hizo Javier, pero también tengo esa curiosidad. ¿Será posible que el curso en línea, como el curso de dibujo ya que se está viendo en live, veo que este es un curso de acuarela online? Bueno, el tema de los cursos de pintura online, Santa Gráfica no hemos tomado la decisión de no hacerlos en línea porque eh, es un poco complicado estar haciendo la retroalimentación con los alumnos. Este, porque a veces las fotos que envían son muy oscuras o están desenfocadas o no tenemos el valor tonal preciso. Entonces a veces es un poco complicado, muy diferente que con el dibujo, que sí se puede ver bien lo que están trabajando los chicos. Entonces nosotros tomamos la decisión de no hacer cursos en línea pictóricos. Entonces todos los cursos que hacemos de pintura los estamos haciendo presencial. Es por esa la razón, Taylor, para poder ofrecer una muy buena experiencia al alumno. Sí, sí, perdón que me quede callado, es que estoy leyendo las... Ah, policromía, sí, donde estaba policromía, donde estaba, porque ya no existe para la vieja escuela, que yo soy de la UCR, entonces ahí vamos a policromía a comprar todo. Sí, policromía, y donde estaba policromía hay una tienda que puede haber ahí también. Aquí estoy, vean que estoy manchando acá con un verde y luego voy a difuminarlo un poquito con el pincel limpio y ligeramente seco para pensar en generar una degradación. ¿Ok? Voy a oscurecer un poco el huequito donde está el tallo.
Dice Lilac, ¿qué tipo de cerdas debe tener el pincel? ¿Qué tipo es deseable para acuarela? Podría mencionar los colores que va usando, gracias. Ok, vean, yo estoy trabajando con estos colores, el azul de cobalto, el amarillo limón y el rojo que es alizarin crimson. También estoy usando el ocre de pastilla que está acá, y mi desastre es este que hay acá, ¿verdad? Pero estoy usando los colores básicos, rojo, amarillo y azul. De aquí sale toda la gama de colores que estoy usando para hacer esto, ¿sí? Nosotros no necesitamos una amplia gama, o sea, una caja, un estuche amplísimo de pigmentos para poder trabajar. Eh, Precisamente en los cursos tratamos de guiar a las personas a que trabajemos con una paleta más de básicos para que puedan explotar la mezcla de los colores, a generar la mezcla de los colores. El pincel tiene que ser un pincel suave, básicamente de cerdas ya sea sintéticas o naturales. Como les decía al inicio, yo prefiero las sintéticas porque no creo que los animalitos donen voluntariamente sus pelitos. Entonces, aparte de que son extremadamente caros, ridículamente caros por considerar que no le van a dar comisión a los animalitos, entonces yo no prefiero los sintéticos. Cerda suave, cerda suave y absorbente. Vos llegas a una tienda de arte y pedís pinceles de acuarela y tienen una sección solo de eso, ¿verdad? Em, Dice Luz Marina que no se recomienda usar pinceles para acuarela como para témpera. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? O si se puede utilizar un pincel para ambas. Sí, sí y no, digamos. No porque la acuarela es más sensible, o sea, el trazo es muy suave. Y la témpera usa mucha carga de pigmento en las cerdas, entonces puede ser que las dañe. Entonces, si tenés el chance, es mejor que tengas tus pinceles para una técnica y tus pinceles para otra. Yo les soy muy sincero. Yo tengo pinceles que uso para todo. O sea, para témpera y para acuarela, ¿verdad? Pero sí siento que se me dañan muy rápido. Entonces, básicamente por eso. Pero solo básicamente estoy diciendo. Em, ¿Cómo se llama? Es mejor tener separados los pinceles también para poderlos lavar, dejarlos secar apropiadamente, etcétera. Aquí estoy colocando las sombras del bastoncito este. Vean que estoy aplicando un tono relativamente claro. Aquí le voy a poner un golpe de pigmento más intenso para darle más coloración, pero no lo voy a colorizar todo para no saturar demasiado y que quede demasiado chillón. Y ahora con el pincel limpio y ligeramente humedecido, vea que lo recojo aquí el exceso de agua y difumino. Y listo. Le toco aquí el borde, quede bien recortado. Y vamos a profundizar una sombra que nos está haciendo falta acá. Esa la voy a aplicar húmedo sobre seco. Aquí una primera mancha muy tenue. Ven que primero es muy tenue. Y luego más fuerte. ¿Por qué muy tenue primero y luego más fuerte? Ustedes dirían de una vez, ¿verdad? Porque si yo lo hago poco a poco voy teniendo control. Y la acuarela es de control. Yo no puedo sobrepasarme, así decir, uy, voy a, a meter demasiada oscuridad porque puede ser que me paso y puede ser que pase más tiempo retocando, limpiando, pues, que haciendo trabajo productivo. Vamos a oscurecer un poquito acá para dar más volumen. Igual, difumino acá con el pincel húmedo y ligeramente
seco. Ok. Aquí va a necesitar un poquito más de oscuridad, estoy viendo, pero voy a dejar que se seque para poderlo hacer posterior. Aquí sí ya tengo el chance porque yo creo que ya está seco. Pigmento húmedo, papel seco. Vean que no he mojado ahí. Y voy a generar una, una sensación como de textura. Ahí, golpeando, haciendo golpecitos, golpecitos en el papel. Aquí el pigmento sí es bastante espeso para que genere, se sostenga y no se difumine. Ok, voy a hacer otra pasada al fondo para oscurecerlo un poco más y expándice. Ah, ok, gracias Isabel. Mira, no lo había escuchado. El palito este, dice Isabel que se llama expándice según Google. Bueno, San Google nos está instruyendo ahí. Muchas gracias Isabel. Bien, entonces voy a humedecer aquí. Voy a ir como lo hice en la primera tanda, humedeciendo, humedeciendo acá. Aquí es agüita, agüita. Nada de pigmento porque no quiero perder lo que ya tenía. Bueno, esto que tengo acá, chicos, esta formación que tengo acá, aprovechando esto, en el argot de la acuarela le llaman alcachofa. Es como un cúmulo de pigmento que genera esa forma. Para algunos acuarelistas eso es como muy feo, para otros es un recurso pictórico. Hay un artista, no recuerdo el nombre, creo que es de nacionalidad inglesa, que usa muchísimas las alcachofas y él genera formas a partir de esas formaciones que básicamente son accidentes, pero que las aprovecha y quedan, bueno, hermosísimas. Pero hay otros que los consideran accidente, entonces todo depende del punto de vista que lo quieran. Se llaman alcachofas. Entonces vean que aquí ya voy a colocar pigmento más espeso y para que se dar más la sensación de oscuridad. A ver, ok, me preguntas. Pueden seguir haciendo sus preguntas, chicos. Aquí, ahora que hablaban de los colores, estoy agregando un nuevo color que se llama gris de paint para mezclarlo con este azul y me generen esta versión más oscura. Entonces, el gris de paint es muy conveniente para oscurecer. Eh, Ahora que estamos hablando de oscurecer, no es muy conveniente oscurecer con negro, porque el negro no se ensucia los colores. Entonces, lo ideal es mantenerlo siempre con coloración. Aquí vamos a poner agua. Vean que estoy trabajando sobre la base previa que ya tenía, ¿verdad? Tiro pigmento. Y siempre como dejando manchado para que se generen como formas ahí aleatorias y nos dé la sensación como de, pues, un follaje ahí atrás. Humedezco, agüita, agua generosa, no en exceso porque si no el pigmento se va hacia los extremos. ¿Qué pasa si yo pongo demasiada agua? Voy a hacer aquí como que estoy poniendo demasiada agua. Pongo demasiada agua. Vean lo que está pasando ahí. No sé si lo logran ver. Como el agua va así, como si fuera una bola.
Entonces, si pasa eso, ven, es que pasa eso y se viene por acá. Ya aquí se me está invadiendo todo esto. Entonces, con una servilleta, la hacemos así como un piruchito. Y entonces, voy a tratar aquí de que se vea. La colocamos así para quitar los excesos. Revuelta. Aquí era donde ya he puesto demasiada agua. Vean que emigra hasta aquí. El agua es terrible. Entonces, vean que puse unos depósitos aquí y hizo esto, ¿verdad? Hacia la flor nunca se va a meter. Nunca. ¿Verdad? Siempre se va a mantener aquí. Entonces, voy a aprovechar. Aquí se me fue también un poquito de agua. Entonces, voy a aprovechar esa humedad que hay ahorita para colorizar eso. No le pongo más agua porque ya le había puesto demasiada, ¿verdad? Para producir ese disque error, digamos. Y vean que yo no vuelvo a pintar todo, sino que yo dejo cosas del fondo que ya tenía y simplemente lo que estoy es acentuando algunas áreas que yo quisiera oscurecer. Quiero poner un poquito de rojo para variar un poquito esa paleta del fondo. Entonces, ven ahí tengo rojo de este. Voy a meterme por aquí atrás. Esto ya estaba seco, entonces voy a trabajar aquí esta parte húmedo sobre seco. Aquí sí lo voy a humedecer para poder tener que se expanda bien el pigmento. A ver chicos, ¿alguna pregunta? Hoy la noche está relativamente fría, entonces cuando uno hace esto, húmedo sobre húmedo, a veces se le seca esto demasiado rápido, entonces hay que estar hidratando el papel constantemente. Como les digo, hoy la noche está bastante fría, entonces la humedad se mantiene en el papel. Ven que aquí no estoy colocando tanto pigmento. eh, para que no sea tan homogéneo, digamos, la mancha. Ok, voy a oscurecer por aquí un poquito, no mucho. Para hacer más contraste en los tallos. Y voy a humedecer por acá. Voy a subir esto para que eh, puedan ver. Okay. Vean que las flores blancas, todo esto es papel virgen, digamos. Ahí yo no he tocado con pigmento de nada. La acuarela, los blancos surgen a partir del papel. Y que vean que a partir del contraste que yo estoy haciendo acá, es que logro levantar esa brillantez de los colores de los pétalos, ¿verdad? Recuerdan que eran tonos muy claritos, súper claritos. Y vean que como por el contraste, por el fondo tan oscuro, surgen la valoración toda esta tan interesante que pudiera aprovechar el papel, de la blancura del papel. La paleta es importante que sea un material no absorbente, como que no sea una paleta de madera, por ejemplo.
Yo uso un plato, esto es un plato de cerámica de comer que me robé de la cocina. Este, puede ser una paleta de las que venden en las tiendas. Las paletas de las tiendas tienen como unos depósitos, como unos, le llaman hueveras. Pueden funcionar muy bien, solo que a veces si uno está empezando en acuarela, llena de agua esos depósitos y lo que tiene ahí es como diferentes caldos, caldo amarillo, caldo rojo. Y eso, tal vez, yo lo veo de un rojo muy intenso, pero cuando lo aplico es súper claro, porque es pura agua, ¿sí? Entonces, es, para mí, desde mi punto de vista, es más conveniente tener una paleta así plana, plana, porque yo puedo mezclar los pigmentos más fácilmente. Gracias, Didier, con gusto. Y, a ver, vamos a ver. Otra cosa, yo puedo hacer otro ejercicio aquí bastante interesante, que es coger agua, tomar agua con el pincel y limpiar, digamos, si yo quisiera abrir luces, por ejemplo, o difuminar esto. Ahí tengo el pincel, lo que estoy haciendo es limpiando el pincel, lo seco un poquito y difumino. Ahí, jalo. Vean, jalo. ¿Recuerdan cuando quité este exceso de pigmento ahí cuando hicimos un error al propio? Entonces, básicamente esto. ¿Qué sé yo? Que por ejemplo, ustedes quisieran hacer aquí un acento de luz, por ejemplo, aquí. Entonces puedo venir y ahí, con el pincel sin pintura, solo con agua, puedo sugerir ahí como textura, ¿verdad? Y abro un huequito de luz. Bien, vamos a trabajar un poquito aquí. Traigo el pigmento. Esa es una buena pregunta la que hace Garbanzo Pacheco. ¿Cuánto tiempo se conservan las pinturas en el plato o en la paleta? Mucho tiempo. Este, eh, digamos, esta paleta, no sé, puede tener unos 6 meses de estarla trabajando. Eh, a veces limpio una parte, a veces coloco otro. eh, pero si yo limpio esto, estoy desperdiciando mucho pigmento, ¿verdad? Entonces, el pigmento es el pigmento de óleo es bastante noble con respecto a la durabilidad. Entonces yo puedo tener muchos materiales así y yo la dejo así a la intemperie. Ahí está sobre la mesa de trabajo siempre esto. Nada más si le pongo un papel encima para que el polvo no le caiga y pues no ensucie los pigmentos. Pero ahí está, solita. Y dura mucho. Porque cuando nosotros trabajamos con pastillas es lo mismo. La pastilla es este mismo pigmento, solo que por el aire se endurece. Pero es lo mismo, ¿verdad? De hecho, bueno, es que no tengo aquí la caja de pastillas. Yo puedo tener las pastillas y se me acabó, qué sé yo, el, el, el amarillo limón. Entonces cojo en tubo, lo abro y le echo un poquito y relleno el huequito y listo, ¿verdad? Entonces, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo. A ver, esta técnica es para usar el fondo, también se puede utilizar, ¿cómo es? Taylor. Esta técnica que usa para el fondo, ajá, ese manchadito así, húmedo sobre húmedo, también puede ser utilizado para realizar universos. Sí, claro, esa sensación como de nebulosas, efectos como difuminados, funcionan muy bien para,
para cosas como más etéreas, para hacer nubes, manchas más indefinidas. Ok, bien. Ya lo que nos falta es oscurecer un poco los tallos, porque vean que el valor tonal aquí es muy, muy cercano. Y esos tallos, según veo en la referencia, son bastante oscuros. Yo estoy trabajando con una referencia fotográfica, para que lo tengan en cuenta. Una foto que me encontré por internet y me pareció muy apropiada para hacer el ejercicio de hoy, para aprovechar los blancos del papel. Hoy lo que quería era demostrar el uso, el aprovechamiento de los blancos en el papel. Entonces, voy a manchar primero de un verde bastante intenso, vean acá, los tallos. Como esto está tan fresco, trato de no tocar porque lo ideal es que yo me vaya a tomar un café, espero que se seque esto y trabajar los tallos, pero ahorita por la transmisión no lo voy a poder hacer. Entonces, eh, trato de dejar un bordecito para que no se contamine un color con el otro. Ok, ahí, listo. Entonces ahora voy a venir con un pigmento más oscuro, mucho más oscuro, porque para darle más profundidad a estos tallos, este verde era para sugerir una luz que ahorita va a aparecer, van a ver ahí como... La acuarela es de mucha planificación. ¿En qué sentido? En que tenemos que saber cuál pigmento coloco de primero, cuál pigmento coloco posterior, con qué cantidad de agua, eh, cuánta densidad de pigmento. Es de mucha planificación, entonces hacer acuarela es muy conveniente para después practicar otras técnicas como acrílico o óleo. A ver si hay otra pregunta. No. Pigmento de acuarela. A ver. Javier Sanabria. ¿Cuál es tu pregunta, Javier? Es pigmento de acuarela, no de óleo. ¿A qué te refieres, Javier? Que se está regando un poquito el pigmento, entonces corrijo. Ok. Aquí vamos a oscurecer un poquito y difuminar acá. Ya el borde está un poquito más seco. Vamos a ver. Chicos, recuerden que constantemente, bueno, nosotros en la Academia Santa Gráfica estamos haciendo estas charlas. Habíamos parado un poco de hacer charlas demostrativas porque les estábamos dando lugar a conversaciones, a conversatorios. Y ahora vamos a alternar conversatorios con prácticas en vivo como esta. Entonces, para que estén atentos a las redes sociales y siempre son los viernes, a veces son los sábados en la tarde, depende si el profesor no pudiera viernes en la tarde, sí viernes en la tarde porque está dando clases o en otra actividad, entonces las hacemos en otro momento que sería casi siempre sábado, también en la tarde noche. Eh, bien, esta sería la práctica de hoy, justamente tenía hora y media, me pasé un minuto. Este, espero que les haya gustado el, el abordaje del tema. ¿Qué fue lo que hicimos? Trabajamos el blanco de papel como un recurso importantísimo pictórico
lo que no pintamos sirve como elemento pictórico. Es un poco como contradictorio, pero yo creo que si vieron la práctica me entienden completamente. La acuarela se trabaja de lo más claro hacia lo más oscuro, como lo estuvimos haciendo ahorita, en este momento. Pudiera acentuar un poquito más acá eh, el contraste, un pelín más. Pudiera trabajar un poquito más el fondo, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que por ahora el resultado era lo que buscábamos demostrar, enseñar cómo cuidar los blancos hasta el último momento, no tocarlos, para que ellos nos puedan proporcionar mucha luminosidad y trabajar a partir del más claro al más oscuro. Bueno, por el momento es todo. Chicos, chicas, muchas gracias por su participación, sus consultas. Todas han sido muy importantes, muy valiosas y esperamos que se puedan unir a nuestra próxima transmisión. Y les recuerdo que iniciamos, iniciamos un curso de acuarela para los que están interesados. Se pueden fijar es el próximo sábado en la mañana de 10 a 12. Eh, y también vamos a estar rifando una tableta gráfica por redes sociales también para que se metan y puedan participar. Como pueden participar es muy sencillo, ahí van a ver la dinámica y pueden tener en sus casas esa tableta, ¿verdad? También estén pendientes de las transmisiones que vamos a seguir haciendo en estos días. Recuerden, son básicamente los viernes, alrededor de dos por mes. La próxima que vamos a tener es de dibujo anatómico y va a estar a cargo del profesor Ramón y él va a explicar algún proceso o algún elemento de la anatomía humana importantísima para el dibujo de la figura humana. El curso de acuarela que les comento inicia el próximo sábado y es de 10 a 8 y empezamos de cero, no se necesita ninguna experiencia previa eh, para poder disfrutar de la acuarela. Entonces, muchas gracias. Ah, bueno, Javier, sí, no me comentó. Pero bueno, por cualquier cosa, Javier, lo que estamos usando es pigmento de acuarela, este, y en este caso Winsor & Newton. Bueno, muchas gracias por su participación. Esperamos que puedan unirse en las próximas transmisiones. Muchas gracias y nos vemos pronto.